El cielo sobre Windmere, un pequeño y encantador pueblo costero de Nueva Inglaterra, estaba cubierto de nubes espesas aquella tarde fría de noviembre. En el estacionamiento del modesto Harper's Market, Evelyn Miller luchaba con una bolsa de compras rota mientras su hijo de 4 años, Noah, le rogaba por una cajita de jugo que ella sabía que no podía permitirse. Viuda desde hacía 2 años, Evelyn se las arreglaba con 3 trabajos para cubrir el alquiler, la guardería y los medicamentos para el asma crónica del niño. Vestía ropa desgastada, pero aún llevaba en los ojos un brillo de dignidad. Colocó sus pocos productos sobre el mostrador de la caja: pan integral, leche, arroz y 2 huevos. La tarjeta fue rechazada. Probó otra. Y otra. Silencio. Vergüenza. El cajero, impaciente, llamó al siguiente cliente. Noah comenzó a toser, y Evelyn estuvo a punto de derrumbarse. Pero entonces, una voz firme y elegante rompió el murmullo del lugar: «Yo pagaré todo». El hombre vestía un traje azul marino hecho a medida, su cabello castaño claro ligeramente despeinado por el viento, y un reloj de oro que brillaba sin ostentación. Se llamaba Nathaniel Carter, heredero del imperio inmobiliario Carter Holdings y una figura habitual en las portadas de revistas de negocios. Pero en ese momento, no era un CEO. Era simplemente un hombre que presenciaba algo que lo sacudía de una forma que no podía explicar. Al ver a la mujer intentando ocultar su rostro de vergüenza, sosteniendo a un niño enfermo mientras el mundo la ignoraba, algo dentro de él se estremeció. Con un gesto sutil, pagó todo, en silencio, sin esperar agradecimientos. Pero Evelyn lo miró a los ojos, y fue como si el tiempo se detuviera. Era una mirada llena de cicatrices, de batallas silenciosas, y también de una fuerza que parecía casi divina. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Ninguna mujer lo había mirado así, ni siquiera Claire. Claire Hamilton había sido su prometida durante 4 años, hija de un senador, tan ambiciosa como un huracán. Alta, rubia y sofisticada, era la pareja perfecta para cenas de gala y entrevistas en la televisión nacional. Pero detrás de las cámaras, Claire escondía un temperamento explosivo, un desprecio por la gente común y una obsesión por el estatus. Nathaniel le había propuesto matrimonio para complacer a su madre, una socialité que veía en Claire la clave para mantener la imagen impecable de la familia. Pero en los últimos meses, apenas soportaba su presencia. Cada palabra era un juicio, cada sonrisa una máscara. Y ahora, de pie frente a Evelyn, con su desarmante sencillez, sintió algo que nunca había conocido: paz. No lujosa. No ambiciosa. Solo paz. Evelyn, por su parte, estaba atónita. Ese hombre bien podría haber sido un espejismo, un ángel con piel humana. Le agradeció en voz baja e intentó marcharse con Noah, pero él insistió en ayudarla hasta el coche. En el camino, le preguntó por el niño, y ella explicó que Noah sufría de bronquitis severa desde su nacimiento, que su padre había muerto en un accidente de construcción, y que desde entonces, todo dependía de ella. Nathaniel escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en los de ella, intentando descifrar cómo podía caber todo el universo dentro de una mujer tan frágil y, a la vez, tan increíblemente fuerte. Cuando se despidieron, no pidió su número, no ofreció ayuda extra, simplemente dijo: «Espero volver a verte». Ella asintió, convencida de que eso nunca ocurriría. Pero el destino, ese viejo bromista,
ya planeaba su próximo encuentro. Al día siguiente, Nathaniel apareció discretamente en la escuela donde Evelyn trabajaba como asistente de biblioteca. Dijo que había olvidado algo importante en la tienda, su sonrisa. Y se disculpó por la osadía. Ella se rió por primera vez en semanas, y él sintió su pecho abrirse. Así comenzó una amistad improbable, construida a través de encuentros en el patio, conversaciones durante la hora del almuerzo y cafés rápidos entre turnos. Evelyn intentaba mantener la distancia, sabía que hombres como Nathaniel vivían en un mundo donde mujeres como ella solo existían en campañas de caridad. Pero él era distinto. La forma en que escuchaba, preguntaba por Noah, elogiaba sus pasteles caseros, todo parecía demasiado sincero para ser mera cortesía. Y con el paso de los días, la verdad se volvió imposible de ignorar, Nathaniel se estaba enamorando. Cada risa de Evelyn era como una sinfonía que jamás había oído antes. Pero el problema tenía nombre, apellido y un anillo de diamantes en el dedo, Claire. Cuando se enteró de que él estaba pasando tiempo con una madre soltera pobre y cualquiera, como se aseguró de decir, explotó en un ataque de histeria. Arrojó un jarrón contra la pared del penthouse en Manhattan y exigió que cortara todo contacto. Pero Nathaniel, por primera vez en su vida, no cedió. Y en ese estallido repentino de fuerza, se dio cuenta de algo terrible. Estaba atrapado en un amor que nunca fue real, mientras perdía la oportunidad de vivir algo genuino, aunque imperfecto. ¿Estás disfrutando la historia hasta ahora? Entonces suscríbete al canal, danos un me gusta y déjanos un comentario contándonos qué tipo de historia de amor te gustaría ver a continuación. Nos ayuda a traerte más relatos que realmente toquen tu corazón. Nathaniel no podía dejar de pensar en ella. La voz de Evelyn resonaba en su mente como una melodía inacabada, cálida, real y sin filtros. De vuelta en Manhattan, todo se sentía vacío. La ciudad vibraba con lujo, ambición y fachadas, pero nada lograba ahogar el recuerdo de su risa junto a la reja del patio escolar. Por primera vez en su vida, se saltó reuniones. Ignoró llamadas de la junta directiva y almuerzos con inversionistas. En su lugar, se encontró conduciendo de regreso a Windmere con la excusa de evaluar nuevas oportunidades de desarrollo. La verdad, solo quería ver si su sonrisa seguía iluminando el aire de la tarde como la recordaba. Cada visita se hacía más larga, cada despedida más difícil. Noah ya había empezado a llamarlo Nate, y algo en la pequeña mano del niño sujetando la suya hizo que el mundo de Nathaniel se tambaleara. No solo se sentía atraído por Evelyn. Estaba empezando a necesitarla. Evelyn, sin embargo, estaba dividida. Toda mujer sueña con un príncipe, pero Nathaniel no era un cuento de hadas. Era real, y eso lo hacía complicado. No era solo encantador y atento. Era peligrosamente amable. Y la amabilidad, había aprendido, traía consecuencias. Ya lo había visto antes, hombres que ofrecían calor como lluvia de primavera, solo para desaparecer cuando salía el sol. No quería salir herida. No podía permitirse creer. Ni por ella. Ni por Noah. Pero cuanto más aparecía Nathaniel, trayendo libros ilustrados para su hijo, ayudándola a arreglar el grifo de su pequeño apartamento, preguntando por su difunto esposo con genuino interés, más notaba Evelyn que sus defensas se resquebrajaban como pintura vieja en las paredes.
Volvió a reír. Le habló de sus sueños. Y cada vez que él escuchaba como si sus palabras importaran, temía estar cayendo en una vida que nunca sería suya para conservar. En la ciudad, Claire sentía que se le escapaba. No era estúpida. Había pasado toda su vida perfeccionando el arte del control, esculpiendo su imagen, moldeando las expectativas de los demás, manejando reputaciones. Pero Nathaniel estaba distinto últimamente. Distante. Distraído. Y lo peor, desobediente. Dejó de responder mensajes. Rechazó apariciones públicas. Y cuando ella lo enfrentó con furia labial roja, tuvo el descaro de decir que necesitaba espacio. Claire, por supuesto, hizo lo que mejor sabía hacer, comenzó a investigar. En menos de una semana, ya sabía todo, el nombre de la mujer, su dirección, su trabajo en la escuela. Incluso sabía qué tipo de jugo bebía el niño. Claire ardía de rabia. Esa chica es caridad, no competencia, le susurró a su madre mientras brindaban con champán. Pero algo dentro de ella se rompió. Por primera vez, Claire sintió lo que nunca se había permitido sentir, miedo. Porque esta vez, Nathaniel no parecía un hombre distraído. Parecía un hombre que ya se había ido. Nathaniel intentó explicarse. Invitó a Claire a cenar en su suite privada, preparado para ser honesto. Le dijo que había otra persona, alguien que lo hacía sentirse humano otra vez. Claire se rió. Al principio pensó que era una broma. Luego, al darse cuenta de que lo decía en serio, su risa se volvió amarga. Le recordó el imperio en juego. El apellido familiar. El legado Carter. ¿Tú crees que el amor importa en nuestro mundo?, espetó. Esto no es una novela de Nicholas Sparks, Nate. No eres un salvador. Pero Nathaniel ya había tomado una decisión. Ya no quería ser un legado. Quería ser un hombre. Y ser un hombre significaba mantenerse firme en lo que hacía que su alma se sintiera viva, aunque eso implicara alejarse de todo lo que se suponía que debía ser. A la mañana siguiente, Evelyn encontró una carta pegada a la puerta de su apartamento. Escrita a mano. Decía simplemente: ven a buscarme al viejo faro de Windmere. Si estás lista para dejarme entrar. Ella se quedó allí durante minutos, con el papel temblando entre sus manos. Una parte de ella quería tirarlo. Otra parte quería salir corriendo. Pero la parte más grande, la que había estado en silencio durante años, quería creer. Esa noche, bajo un cielo azul marino salpicado de estrellas, subió el camino hasta el faro. Allí estaba él. Solo. Esperando. Sin reloj, sin corbata, sin arrogancia. Solo un hombre que la miraba como si ella fuera el único hogar que alguna vez había conocido. No dijo nada. Dejó que el silencio lo dijera todo. Y cuando ella se acercó, cuando susurró, tengo miedo, él le tomó la mano y dijo, yo también. Pero nunca he estado más seguro. Se quedaron allí durante horas, viendo cómo las olas se estrellaban abajo. Evelyn le contó sobre las noches en que lloraba sola. Sobre la culpa de no ser suficiente para su hijo. Sobre cómo se sentía invisible en un mundo demasiado rápido y demasiado ruidoso. Nathaniel la escuchó.
No como un multimillonario. No como un salvador. Sino como un hombre que finalmente había encontrado la única historia que no quería reescribir. Le dijo que no necesitaba que ella fuera perfecta. No necesitaba que fuera pulida. Solo necesitaba que fuera real. Y Evelyn, por primera vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el amor no era algo que uno persigue. Era algo que te encuentra cuando menos lo esperas, y se niega a soltarte. Evelyn despertó a la mañana siguiente con un calor en el pecho que no había sentido en años, quizás nunca. No era el amor eufórico de los cuentos de hadas o de las fantasías adolescentes. Era algo más profundo. Sólido. Con los pies en la tierra. Como si alguien, finalmente, hubiera visto todas sus grietas y decidiera quedarse de todas formas. Nathaniel le había besado la frente antes de que ella saliera del faro y le susurró: «Construyamos algo real». Esa frase se repetía en su mente mientras preparaba el desayuno para Noah, untando mantequilla en las tostadas con manos temblorosas. Pero junto a esa esperanza frágil, también estaba el miedo. Un amor así no llegaba sin costo, y ella conocía el mundo del que él venía, implacable, impecable, afilado como el cristal y tan frágil como él. No era ingenua. Ese mundo nunca daría la bienvenida a alguien como ella. No tenía un apellido que abriera puertas. Tenía cuentas, estrías, y un hijo que aún creía que los superhéroes eran reales. Pero Nathaniel había dicho que no volvería a ese mundo. Él la había elegido. Eso tenía que ser suficiente. Por un tiempo, lo fue. Sus días eran lentos y honestos. Nathaniel pasaba los fines de semana ayudando a Noah con sus proyectos de ciencias, sorprendiendo con picnics de helado en el parque y leyendo cuentos antes de dormir como si fueran escrituras sagradas. Reía más. Dormía mejor. Las ojeras desaparecieron y su voz ya no tenía ese tono frío y cortante. Estaba convirtiéndose en otra persona, alguien más liviano, más libre, profundamente enamorado. Evelyn se sorprendía sonriendo a extraños, tarareando mientras doblaba la ropa, volviendo a creer. Incluso empezó a escribir de nuevo, pequeños poemas en los márgenes de las listas de compras, fragmentos de sueños que había enterrado cuando su esposo murió. Pero justo cuando empezó a imaginar un futuro, vacaciones, mañanas compartidas, besos de café somnolientos, todo empezó a desmoronarse. Nathaniel seguía atado a un mundo que no soltaba fácilmente. Y ese mundo estaba a punto de golpear la puerta. Todo comenzó con un titular: heredero Carter visto en pueblo pequeño con mujer misteriosa y niño. Evelyn lo vio en la caja del mercado de Windmere, con los dedos congelados sobre el escáner. El corazón se le hundió. No se había dado cuenta de que alguien los estaba observando, pero por supuesto que sí. Nathaniel no era un hombre. Era una marca. Y las marcas vienen con paparazzis, con rumores, con curiosidad sedienta de sangre. Esa noche, su teléfono no dejó de sonar. Periodistas. Blogueros. Columnistas de chismes. Le pusieron nombres, algunos dulces, otros crueles. Algunos insinuaban que era una cazafortunas. Otros la pintaban como una trágica cenicienta. Evelyn apagó el teléfono, cerró las persianas y abrazó fuerte a Noah, susurrando nanas entre lágrimas. Cuando Nathaniel llegó, ella no dijo nada.
Solo le entregó el periódico. Él lo leyó en silencio. Luego la miró y dijo una sola cosa: lo siento tanto por haberte traído esto a tu vida. Nathaniel hizo todo lo posible por protegerla. Llamó a abogados. Contrató servicios de privacidad. Le ofreció mudarse a un lugar más seguro, más tranquilo, lejos del brillo de los medios. Pero Evelyn se negó. No quiero desaparecer, dijo. Solo quiero ser suficiente tal como soy. Su voz se quebró. Y quiero saber si aún me amarás cuando las cámaras se vayan y el mundo se canse. Nathaniel intentó abrazarla, pero algo se estaba rompiendo entre ellos, algo no dicho y frágil. Él quería protegerla. Ella quería mantenerse firme. Y en ese espacio entre protección y orgullo, el amor empezó a doler. No rompieron. No exactamente. Pero Evelyn dejó de responder llamadas. Nathaniel dejó de insistir. Y el silencio se volvió más fuerte que cualquier titular. Mientras tanto, Claire observaba todo desarrollarse como una leona acechando a su presa herida. Claire no solo había observado desde lejos. Había actuado. El artículo no fue una coincidencia. Había pedido favores, filtrado información, armado narrativas con la precisión fría de una estratega experimentada. Ver a Nathaniel desmoronarse por una madre soltera era como ver a un rey tirar su corona por barro. Patético. Pero lo que Claire no esperaba era que doliera. En lo más profundo, más allá de la vanidad y el control, aún lo quería. Tal vez no por amor, sino por poder, por imagen, por ese final de cuento que había planeado desde la escuela privada. No podía dejar que Evelyn ganara. Y si Nathaniel no volvía por voluntad propia, lo obligaría. Presentó una demanda contra Carter Enterprises, alegando daños emocionales y ruptura de compromiso. No era verdad, pero la verdad nunca fue el punto. El punto era el poder. Y de repente, Nathaniel se encontró atrapado, no solo por Claire, sino por un mundo del que creía haberse escapado. La noticia explotó: escándalo, demanda y mentiras, el imperio Carter bajo asedio. Evelyn vio el titular y sintió que las rodillas le flaqueaban. Quiso llamarlo, decirle que sabía que eso no venía de él. Pero la duda susurró. ¿Realmente había dejado ese mundo? ¿O ella solo había sido un desvío? Nathaniel, mientras tanto, se encontraba en una sala de juntas llena de abogados y miembros del consejo cuestionando su juicio, su lealtad, su cordura. Todo lo que podía pensar era en Evelyn, su risa, la forma en que acariciaba el cabello de su hijo cuando dormía, la manera en que lo hacía sentir como un hombre y no un mito. Abandonó la reunión a la mitad. Solo le quedaba hacer una cosa: encontrarla. No para explicarse. No para defenderse. Sino para hacer una última pregunta que decidiría el futuro de ambos para siempre. Nathaniel se paró frente al edificio de apartamentos de Evelyn en Windermere, con las manos temblando en los bolsillos del abrigo, el viento invernal cortándole la cara como un castigo. Nunca se había sentido tan expuesto, ni siquiera durante tomas empresariales hostiles o juicios de alto riesgo. Esto no era sobre reputación. No era sobre imperios. Era sobre ella, y la verdad que merecía. Tocó una vez, luego otra. Nada.
Estaba a punto de irse cuando la puerta se entreabrió. Evelyn estaba allí, con los ojos vacíos, una tristeza cansada oscureciendo sus facciones. «No deberías estar aquí», susurró. «No con todo lo que está pasando». Pero Nathaniel no se inmutó. Entró despacio, como quien se acerca a un animal herido, con cuidado de no asustar el momento. «Tú mereces escucharlo de mí», dijo. «Claire está haciendo todo lo posible para destruir lo que tenemos. Nunca me amó. Amaba el nombre Carter. Debería haber terminado eso hace años». Evelyn cruzó los brazos, en silencio. «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?», preguntó. La pregunta quedó suspendida como niebla entre ellos. Él se sentó en el borde del sofá, con los ojos suplicantes, la voz baja. «Porque fui un cobarde», confesó. «Pensé que podía vivir una doble vida, jugar el juego, usar la máscara, mantener a todos contentos. Pero ya no podía respirar, Evelyn. Entonces te conocí». Ella desvió la mirada, como si intentara protegerse del peso de sus palabras. «Dices todo lo correcto, Nathaniel. Me haces creer en cosas que ya había abandonado. Y luego el mundo me recuerda que no pertenezco a tu vida». Él se acercó, no demasiado. «Tú perteneces a mi vida más que nadie jamás. No quiero el mundo. Te quiero a ti. Aunque me cueste todo». La voz de Evelyn se quebró. «¿Y si no puedo darte todo? ¿Y si lo único que tengo es quien soy ahora, agotada, con miedo, una madre soltera sin un final de cuento para ofrecer?» Él tomó su mano con suavidad. «Entonces eso es todo lo que quiero». Ella no se apartó. Esa noche se sentaron en el suelo, rodillas tocándose, con el mundo afuera en silencio. Evelyn le contó todo, el miedo, el cansancio, la culpa de desear a un hombre que ya pertenecía a otro mundo. Nathaniel escuchó como si fueran escrituras, asintiendo, murmurando, sin interrumpir. Ella lloró. Él también. Sin declaraciones grandiosas. Sin orquestas épicas. Solo dos personas rotas susurrándose promesas en la quietud. Se quedó hasta el amanecer, acurrucado en el suelo con ella y no dormidos a su lado. Por un breve momento, se sintió como una familia. Pero la mañana no fue amable. Evelyn despertó con golpes en la puerta, fuertes, urgentes, insistentes. Abrió la puerta y allí estaba Claire. Alta. Impecable. Ojos brillando con una calma venenosa. ¿Así que esta es la fantasía? Claire se burló. Encantador. Pisos sucios, niños pegajosos y un hombre que ya no sabe quién es. Evelyn no respondió. Claire entró sin ser invitada. Nathaniel se levantó de inmediato, protector. «Tienes que irte», dijo, colocándose entre ellas. Claire sonrió con esa sonrisa ensayada que una vez adornó portadas de revistas. «No, querido. Tú eres quien tiene que elegir. O vienes conmigo ahora y arreglas este desastre, o lo pierdes todo. La demanda, la junta directiva, tu herencia, tu nombre, todo se derrumba a menos que pongas fin a esta telenovela de campesinos». Evelyn se estremeció ante la palabra.
La mandíbula de Nathaniel se tensó. Ya hice mi elección, dijo, tomando su abrigo y la mano de Evelyn. Ya no me das miedo, Claire. El rostro de ella se torció, la incredulidad transformándose en furia. Te arrepentirás, susurró con veneno. ¿Crees que el amor pagará tus cuentas legales? ¿Crees que ella aguantará cuando vengan los buitres? Siempre lo hacen, Nathaniel. Siempre se van. Pero Evelyn no se fue. Dio un paso al frente, se irguió y dijo: Ya no le tengo miedo a la tormenta. He vivido cosas peores. Y aún estoy aquí. Claire salió furiosa, dando un portazo tan fuerte que las fotos en las paredes vibraron. El silencio volvió, pero no era pacífico, era crudo, palpitante con las secuelas de todo lo dicho y lo no dicho. Nathaniel se sentó, con la mirada fija en el suelo, su corazón un campo de batalla entre el amor y la ruina. Evelyn se arrodilló a su lado, su voz era un susurro. Eso fue valiente. Pero, ¿y ahora qué? Él la miró, y por primera vez, su voz tembló. Ahora reconstruimos. Tal vez no rápido. Tal vez no fácil. Pero de verdad. Afuera, el viento invernal se suavizaba. Comenzó a nevar, suave, lenta, silenciosamente. Noah se despertó, frotándose los ojos, y preguntó: ¿Ya es Navidad? Evelyn rió entre lágrimas. Puede que sí, susurró. Nathaniel le tomó la mano de nuevo. Esta vez, ella la sostuvo con más fuerza. No tenían todas las respuestas, pero se tenían el uno al otro. Y a veces, ahí es donde empieza la redención. Pero justo cuando parecía que el amor había triunfado, el destino tenía un último giro, esperando en silencio. Esa tarde, mientras la nieve seguía cayendo en espirales lentas y gráciles frente a la ventana, un golpe seco interrumpió su frágil paz. Nathaniel abrió la puerta y se encontró con un mensajero sosteniendo un sobre con bordes dorados, frío, oficial, ominoso. No necesitaba abrirlo para saber de quién venía. La oficina legal de la familia Carter. Las palabras en la página cortaban más que cualquier insulto. Por la presente, usted está citado. Se había activado una cláusula, enterrada profundamente en el contrato de compromiso que había firmado con la familia de Claire años atrás. Una estipulación que, si se rompía, no solo disolvería sus derechos financieros sobre la herencia Carter, sino que también iniciaría una investigación judicial sobre su ética empresarial. Su legado, la compañía, su nombre, todo estaba en juego. Claire había encontrado su arma final. Las manos de Nathaniel temblaban mientras doblaba la carta, su mandíbula tensa, la furia subiendo como fuego en su pecho. Se giró lentamente hacia Evelyn, que estaba sentada en el suelo, con Noah apoyado somnoliento sobre ella. Esto no ha terminado, dijo, en voz más baja que un suspiro. Ella levantó la mirada, sus ojos ya no estaban llenos de miedo, sino iluminados por algo más fuerte, determinación, claridad, el amor inquebrantable de una mujer que ya había sobrevivido al desamor y ahora sabía cómo luchar por algo real. Entonces terminémoslo juntos, dijo simplemente, y se levantó a su lado. Su mano encontró la de él, y por primera vez, no hubo vacilación en su agarre. La mujer que el mundo llamó insuficiente, estaba lista para enfrentarse a ese mundo con él.
Enfrentaría a los buitres, a los tribunales, a las cámaras, lo que fuera necesario. Porque lo que ahora tenían no era un cuento de hadas. Era una elección. Una batalla. Un amor por el que valía la pena sangrar. Y no pensaban rendirse. Los escalones del tribunal eran más fríos de lo que Evelyn imaginaba, incluso bajo el sol del mediodía. Los paparazzi pululaban sobre el mármol como insectos atraídos por el azúcar, sus flashes disparándose como disparos. Noah le apretó la mano, sus deditos temblando, y ella se inclinó para susurrar. «Está bien, amor. Solo agárrate fuerte». Nathaniel salió del coche negro junto a ellos, su expresión tallada en acero, flanqueado por dos abogados en trajes gris carbón. Miró a Evelyn y asintió levemente, no con confianza, sino con un gesto que decía, «Te veo. Te necesito». Ella dio un paso adelante y se colocó a su lado, acomodando su abrigo, con la barbilla en alto como una reina sin corona. Dentro, el aire del tribunal era seco y denso de tensión. Claire se sentó frente a ellos, enfundada en un traje rosa pálido, su sonrisa rígida y cruel. Su padre, Victor Carter, se alzaba a su lado, cabello canoso, mirada depredadora, y la fría presencia de un imperio construido con miedo. Miraba a Nathaniel como si viera a un hijo que lo había decepcionado. El juez llamó al orden, y comenzaron las declaraciones iniciales. Evelyn se sentó en silencio detrás de Nathaniel, aferrada a la mochila de Noah como a un salvavidas. El equipo legal de los Carter comenzó atacando con fuerza, acusaciones de traición, violaciones de contratos, mala gestión financiera. Cada frase venía cargada de veneno. Entonces se levantó el abogado de Nathaniel, tranquilo, sereno. Pintó un cuadro distinto, el de un hombre atrapado en una vida arreglada, engañado por lazos familiares antiguos, manipulado por amenazas legales, y ahora rompiendo sus cadenas por amor, no por escándalo. Evelyn vio a Claire retorcerse levemente ante la palabra amor. No pertenecía a su mundo de alianzas y firmas. Pero para la corte, este caso no era sobre amor. Era sobre poder. Legado. Imagen. Y poco a poco, Evelyn empezó a ver cuán profundamente las garras de los Carter se habían hundido en el mundo de Nathaniel. Se diseccionaron las finanzas. Se examinaron contratos. Se leyeron correos privados en voz alta. Y de repente, mostraron una foto, Nathaniel, Evelyn y Noah en un pasillo del supermercado. El momento en que todo había comenzado. Evelyn jadeó. Su rostro, atónito y vulnerable, la miraba desde el proyector de la sala. Nathaniel la miró, la culpa oprimiéndolo como una losa. No había querido que su mundo se filtrara en el de ellos. Claire se inclinó hacia su abogado y susurró algo. Momentos después, se abrieron las puertas del tribunal, y los padres de Evelyn entraron. Ella se congeló. No los había visto en más de 5 años. Los ojos de su madre estaban enrojecidos, su padre tenía la cara de piedra. Claire los había citado. Y ahora, en acta, iban a hablar sobre el pasado de Evelyn, su matrimonio fallido, sus problemas económicos, su dependencia de hombres adinerados. Las palabras ardían como fuego. La voz de Evelyn se quebró. Ya no soy esa mujer, se susurró. Pero al tribunal no le importaba el crecimiento.
Le importaban los patrones. Claire estaba ganando, no con la verdad, sino con sombras de una vida que Evelyn ya había enterrado. Noah empezó a llorar suavemente, confundido por la tensión. Evelyn lo sostuvo con fuerza, cubriéndole la cabeza, sus lágrimas silenciosas. Durante el receso, Nathaniel la encontró en el pasillo frío. No sabía que haría esto, dijo, su aliento visible en el aire. No te mereces esto. La voz de Evelyn fue baja pero firme. Sí lo merezco. Porque volví a tu vida sabiendo que habría consecuencias. Y no me arrepiento. Nathaniel se acercó más, lo suficiente para oler el invierno en su cabello. Vamos a superar esto. Evelyn lo miró a los ojos. ¿Lo haremos? Hubo un segundo de silencio. Y luego añadió. Porque si te alejas ahora, lo entenderé. No te odiaré por eso. Nathaniel le tomó las manos con ternura. El único lugar al que voy es a ese tribunal. Contigo. Y así lo hizo. Regresó a su asiento con un nuevo fuego en la mirada. Y cuando lo llamaron a testificar, hizo lo que nadie esperaba, dijo toda la verdad. No la versión corporativa. No las declaraciones ensayadas. Habló de Evelyn. De conocerla. De cómo ella lo había cambiado. Hubo exclamaciones de asombro en la sala cuando dijo: ella me salvó. Claire parecía haber recibido una bofetada. El juez le advirtió que se mantuviera dentro del tema, pero él continuó. No me avergüenzo de amar a alguien que ha luchado. Me avergüenza haber pensado alguna vez que el amor debía ocultarse o limpiarse. Los reporteros escribían sin parar. Las cámaras destellaban. El abogado de Claire objetó, pero Nathaniel siguió hablando. Si el precio de decir la verdad es perderlo todo, lo pagaré. Y con eso, se bajó del estrado. Las manos de Evelyn temblaban. Por primera vez, alguien la había defendido no como una carga, sino como un milagro. Al salir del tribunal ese día, los medios estallaron. Pero dentro del coche negro, todo era silencio. Noah dormía con la cabeza en el regazo de Evelyn. Nathaniel extendió la mano y le tocó el rostro. Pase lo que pase, dijo, esto valió la pena. Y ella asintió, con lágrimas en los ojos y el corazón completamente abierto. Pero esa misma noche, llegó otro sobre. Sin bordes dorados. Sin sellos formales. Solo una carta blanca, escrita a mano por Claire, dejada anónimamente en la puerta del apartamento de Evelyn. Dentro decía: ¿crees que esto terminó? No. Tú te llevaste lo que era mío. Ahora yo me llevaré lo tuyo. Debajo, una sola foto. Una imagen borrosa de Evelyn caminando con un hombre que no era Nathaniel, de hace una década. El estómago de Evelyn se hundió. No era lo que parecía. Pero sabía lo que Claire estaba haciendo. No solo quería romperlos. Quería destruirlos. Y si Evelyn no actuaba rápido, Claire podría lograrlo. Evelyn miró la foto durante casi una hora, sus manos entumecidas de apretarla demasiado, escaneando cada rincón borroso en busca de algo que pudiera usar para defenderse. El hombre a su lado era Julian Hall,
un nombre que no pronunciaba en años, un fantasma de un tiempo que quería olvidar. No fue un amante, pero una vez fingió serlo. Cuando Evelyn trabajaba de noche como recepcionista en el Hotel Baster y necesitaba protegerse de un gerente que no dejaba de acosarla, Julian se ofreció a fingir ser su novio. Funcionó. Pero nunca hubo romance, solo supervivencia. La foto no mostraba ese contexto. Solo la mostraba sonriendo junto a él, con la mano en su brazo. Claire había convertido una imagen en un arma, despojada de su historia. Evelyn sabía lo que vendría después. Claire la filtraría. Las redes sociales la devorarían. Los titulares la retorcerían. La maquinaria de relaciones públicas de los Carter resucitaría viejos rumores, añadiría nuevas mentiras, y arrastraría su nombre hasta dejarlo irreconocible. Y lo peor de todo, Noah podría verla. Nathaniel llegó poco después, con el abrigo cubierto de nieve, los ojos buscando su rostro antes de que ella dijera una palabra. Evelyn le entregó la foto en silencio. Él la examinó, la mandíbula apretada, los ojos oscurecidos. ¿Quién es?, preguntó con calma, pero había algo frágil debajo de la pregunta. Evelyn le explicó todo, sin ediciones, sin excusas. Solo la verdad. Nathaniel no interrumpió ni una vez. Cuando terminó, él apartó la mirada, los hombros tensos. ¿Y Claire tiene esto? Ella asintió. Lo dejó anoche. Sin dirección de retorno, solo su letra. Él exhaló lentamente. Está jugando sucio. Evelyn se acercó. No te culparé si esto es demasiado. Nathaniel volvió a mirarla, esta vez con fuego en la voz. No voy a irme. Pero necesito saber, si sale más, ¿estás lista para enfrentarlo? Porque esto ya no se trata solo de nosotros. Se trata del niño en esa habitación que cree que somos su lugar seguro. Evelyn tragó saliva. Entonces luchamos, dijo ella. No solo por nosotros. Por él. A la mañana siguiente, los titulares estallaron. ¿La nueva amante de Nathaniel Carter al descubierto? Un hombre misterioso en el pasado de Evelyn Hayes genera preguntas. El escándalo se intensifica en la ruptura del multimillonario. Las imágenes estaban por todas partes: TV, Twitter, periódicos, blogs de chismes. Incluso en las noticias matutinas, se especulaba si Evelyn tenía un amante secreto. Reporteros acamparon frente a su apartamento. Extraños lanzaban insultos en línea. Un periodista se acercó a la escuela de Noah. Ese fue el punto de quiebre. Nathaniel convocó una conferencia de prensa de emergencia. Las cámaras destellaban como relámpagos mientras él se paraba frente a un mar de micrófonos. Lo que ven en los medios es una distorsión, dijo con claridad. Evelyn Hayes no es un escándalo. No es una amenaza para el legado de nadie. Ella es la razón por la que encontré el mío. La sala se agitó. Todos tenemos un pasado, continuó. La pregunta es si dejamos que nos encadene, o que nos libere para amar mejor, más profundamente, y sin vergüenza. Evelyn observaba desde detrás del telón, el corazón en la garganta. Y por primera vez, el público no se rió. No se burló.
escuchó. Pero Claire no había terminado. Esa noche, Evelyn recibió una llamada del hospital. Sus padres habían sido internados tras un accidente automovilístico, una aparente falla en los frenos. El pánico le recorrió las venas. Corrió a emergencias. Nathaniel a su lado, Noah se quedó con un vecino de confianza. Su madre tenía la muñeca rota. Su padre, costillas fracturadas. Pero se recuperarían. Lo extraño, el accidente ocurrió minutos después de que salieran de una reunión con Victor Carter, el padre de Claire. La sangre de Evelyn se heló. ¿Coincidencia? ¿O un mensaje? Nathaniel hizo llamadas discretas a personas que le debían favores, investigaciones, vigilancia silenciosa. Pasaron días de tensión. Evelyn apenas dormía. Y entonces llegó un archivo en un sobre marrón, evidencia de que Claire había pagado a alguien para desenterrar los registros de Evelyn, y quizás algo más. Transferencias bancarias. Imágenes de hotel. Registros de vigilancia. Todo apuntaba a que Claire había cruzado la línea de la amargura al peligro. Nathaniel lo supo entonces, no se detendría hasta destruirlos. Así que tomó una decisión. Una que Evelyn le rogó que no tomara. Solicitó una orden de alejamiento contra Claire y cortó todos los lazos comerciales con el conglomerado Carter, un imperio que su padre había ayudado a construir, y que ahora lo marcaba como traidor. Miembros del consejo renunciaron. Los inversores entraron en pánico. Pero Nathaniel no se inmutó. ¿Qué es el dinero?, le dijo a Evelyn, si pierdo mi alma en el proceso. Ella lo miró entonces, no como a un multimillonario, sino como a un hombre finalmente libre de cadenas doradas. Los medios cambiaron de rumbo. La simpatía pública creció. Y Claire, por todo su poder, comenzó a parecer pequeña. Amargada. Desequilibrada. Pero Evelyn conocía el precio. Nathaniel había quemado puentes que no podrían reconstruirse. Lo dejaste todo, susurró ella. Él sonrió débilmente. No. Finalmente reclamé algo. Ella tomó su mano, el corazón abriéndose con algo feroz y frágil. ¿A mí?, preguntó. No, respondió él. A nosotros. Sin embargo, la paz no llegó rápidamente. Hubo demandas que resolver, mentiras que desmentir, confianza que reconstruir. Evelyn volvió al trabajo, no como recepcionista, sino fundando su propio refugio para madres solteras. Daba entrevistas, pero solo cuando ayudaban a la causa. Mantuvo su vida con Nathaniel y Noah sagrada, protegida del espectáculo. Se mudaron a una casa modesta en un barrio tranquilo. Nada de áticos. Nada de reflectores. Solo mañanas con panqueques y carreras escolares, y noches acurrucados con cuentos bajo mantas gruesas. Una noche, mientras la nieve caía afuera, Evelyn encontró a Nathaniel en la cocina, mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, preguntó ella. Él se volvió, la rodeó con los brazos y susurró: que casi me caso con alguien que no creía en la gracia. Y casi pierdo a quien me enseñó lo que significa. Ella sonrió entre lágrimas.
No perdimos. Estamos aquí. Pero justo cuando iba a hablar de nuevo, alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos. Luego, silencio. Evelyn intercambió una mirada con Nathaniel. Era tarde. Demasiado tarde para visitas. Él abrió lentamente. En el porche había una joven, no más de 20 años. Su abrigo era delgado. Sus ojos, rodeados de miedo. Y en sus brazos, un bebé. Lo siento, dijo, la voz temblorosa. ¿Eres Evelyn Hayes? Evelyn dio un paso adelante. Sí. La chica le entregó una carta. Esto es para ti. De parte de Julian Hall. El estómago de Evelyn se retorció. La chica continuó. Murió la semana pasada. Soy su hermana. Quería que supieras, el bebé es tuyo. No biológicamente. Pero la dejó a tu nombre. Por algo que hiciste. Algo que dijiste lo salvó. Evelyn tomó a la niña, atónita, en silencio. Nathaniel se paró junto a ella, su mano encontrando la de ella otra vez. Un nuevo capítulo había comenzado. Los días que siguieron se sintieron como una tormenta disipándose lentamente, revelando un horizonte lleno de esperanza frágil y nuevos comienzos. Evelyn acunaba a la bebé, Lila, la hija de Julian, con el corazón hinchado de miedo, esperanza y un amor feroz que ardía más con cada día que pasaba. Nathaniel nunca se apartó de su lado, su presencia un escudo constante contra el caos del mundo, una promesa silenciosa de protección y apoyo inquebrantable. Navegaron la danza complicada de la nueva paternidad, familias mezcladas, y las cicatrices que dejó la crueldad implacable de Claire con un coraje tembloroso y sonrisas frágiles. Pero en cada momento de dificultad, su vínculo se fortalecía, tejiendo una historia de confianza, comprensión y sueños aún por realizar. Noah se encariñó con Lila como si siempre hubiera sido parte de su mundo, y Evelyn comenzó a entender el verdadero significado de familia, no la definida por la sangre o el dinero, sino por la elección, el sacrificio y la lealtad inquebrantable que trasciende todo. Una noche, bajo la luz suave de la cocina, Nathaniel miró a Evelyn con ojos llenos de gratitud y susurró: «Me salvaste cuando pensé que estaba perdido. Ahora, contigo y los niños, finalmente me siento completo de una forma que el dinero nunca me dio». Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas al tomar su mano, sintiendo como el peso de todo lo que habían soportado se derretía en ese momento tierno. «Estamos sanando juntos», susurró, su voz temblando con esperanza y alivio, como si esa verdad pudiera reescribir su pasado. Pero su paz frágil se rompió con una llamada repentina, del hospital. Los padres de Evelyn estaban en estado crítico tras un segundo accidente sospechoso que parecía una sombra oscura alcanzándolos nuevamente. Esta vez, no fue coincidencia, ni accidente, sino un ataque calculado nacido de la malicia y los celos. Nathaniel y Evelyn entendieron que el acto final de venganza de Claire era más peligroso que nunca, amenazando con desgarrar los hilos frágiles que mantenían unidas sus vidas. Pero se negaron a ser víctimas, se negaron a ceder al miedo o al odio. Juntos, trabajaron con la policía para reunir pruebas que vincularan a Claire y a su padre con una serie de sabotajes dirigidos a destruir a la familia de Evelyn y la paz que tanto les había costado construir. En la sala del tribunal nuevamente,
esta vez eran Claire y Víctor quienes enfrentaban las duras consecuencias de sus actos, no solo por acoso, sino por intento de daño que había marcado las almas de personas inocentes. El juez, antes escéptico e influenciado por el nombre Carter, ahora vio la verdad innegable, una mujer impulsada por la envidia y la desesperación, intentando destruir lo que nunca pudo tener ni entender. Nathaniel y Evelyn testificaron uno al lado del otro, más fuertes que nunca, su amor brillando en los momentos más oscuros, un testimonio de resiliencia y verdad. La arrogancia de Claire se desmoronó bajo el peso de la justicia y la exposición, revelando a una mujer frágil y rota consumida por la amargura y el dolor. Cuando se leyó el veredicto, culpable, Evelyn sintió una liberación profunda, como si una pesada cadena se hubiera roto, liberando su corazón para finalmente respirar y soñar sin miedo. La sala estalló en silencio, no en celebración, sino en alivio, una exhalación colectiva de justicia servida y esperanza restaurada. Meses después, la familia celebró una Navidad tranquila en su casa, lejos del caos que una vez amenazó con consumirlos. La nieve cubría las calles de Willowbrook, silenciando el ruido del mundo y envolviendo la ciudad en un blanco pacífico, un contraste marcado con la tormenta que habían soportado. Lila reía mientras Noah colgaba un adorno hecho a mano sobre su cuna, irradiando alegría inocente, mientras Nathaniel abrazaba a Evelyn, susurrándole promesas que ningún dinero podría comprar, promesas de un para siempre y fe en su amor. Habían sido puestos a prueba, rotos, reconstruidos, y en el fuego, su amor se había forjado irrompible, más fuerte que cualquier fuerza que intentara quebrarlos. Evelyn miró por la ventana las luces brillantes, sintiendo como la calidez de la temporada llenaba su alma, y pensó en Julian, no con dolor, sino con gratitud. Su último regalo no fue solo Lila, sino el recordatorio de que el amor, incluso en sus formas más inesperadas, puede redimir y transformar las heridas más profundas. Al profundizar la noche, Nathaniel se arrodilló frente a Evelyn, sacando un anillo sencillo, sin diamantes, sin extravagancia, solo un símbolo del viaje que habían sobrevivido y del futuro que construirían juntos, imperfecto pero real. ¿Te casarías conmigo?, preguntó, con la voz firme de esperanza, vulnerabilidad y la fuerza de un hombre renacido por el amor. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Evelyn mientras asentía, abrumada por la magnitud del momento y la promesa que contenía. Sí. A todo lo que somos y todo lo que seremos, susurró, la voz espesa de emoción y certeza. El calor en esa habitación bastaba para derretir cualquier sombra persistente del pasado, llenando el espacio con luz y con el poder innegable de las segundas oportunidades. Afuera, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de un amor que había conquistado tormentas, vergüenza y miedo, un aplauso cósmico para los corazones que se negaron a rendirse. Su historia no era perfecta, ningún amor verdadero lo es, pero era suya, cruda, desordenada, real y profundamente hermosa, tallada del dolor, la esperanza, el perdón y el valor infinito. Evelyn y Nathaniel sabían que la vida traería más desafíos, giros inesperados y nuevas heridas, pero también sabían una verdad por encima de todo: el amor era su mayor poder, su arma más feroz, y su redención más segura ante cualquier tormenta. Y en ese momento silencioso, envueltos el uno en el otro, dejaron que el mundo se desvaneciera, porque por fin, estaban en casa el uno con el otro, en casa en el amor imperfecto pero inquebrantable que habían luchado tanto por reclamar. Era el tipo de final que en realidad era un comienzo, el tipo que hace que los corazones crean de nuevo.